mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Hola mis estimados hermanos y amigos que nos ven por YouTube y por Facebook, y especialmente a los hermanos de la Iglesia Bautista Bíblica de aquí de la ciudad de Gardena, California. Un abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos contentos una vez más de poder transmitir y llevarles el mensaje de la palabra de Dios. Agradecemos quienes muy cordialmente nos han contactado y nos han dejado saber que este programa está siendo de bendición para ustedes. Gracias, eso nos anima, nos inspira a seguir trabajando en este medio, con este propósito. Esta tarde quisiera continuar con el tema de la promesa del Padre. Y la promesa del Padre, en el último de los videos, fue el mensaje del domingo. Hablé acerca de la venida del Espíritu Santo, ya que Jesucristo lo había prometido, porque esa era la promesa del Padre. Y hablamos de cómo después de 40 días que Él se les estuvo apareciendo a los discípulos, 10 días después de que Jesús fue alzado, el Espíritu Santo vino sobre el grupo de creyentes que estaban reunidos en el aposento alto. Todos fueron llenos del Espíritu Santo allí, y la gente vino a ver ese tremendo ruido que se había producido allí. Y bueno, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban congregados. Fue algo súper especial. Ni siquiera nos podemos imaginar, pero la gente vino de todo el contorno. Fue tan grande ese ruido que la gente vino, y viendo que todos estaban hablando en otros idiomas, fueron impactados y se preguntaban, ¿qué es esto? Pero aparecieron unos ahí también burlescos diciendo, están llenos de mosto, están borrachos. De eso es lo que se trata. Vimos como Pedro se puso en pie ese día con los otros apóstoles, y allí él les predica y los lleva a un punto de decirles que esa era la promesa del Padre, que eso es lo que el Padre había prometido y que ellos estaban presenciando el cumplimiento de esa promesa. Así que ese día Pedro les hace una invitación a que se arrepientan después de que lo acusa de haber matado a nuestro Señor Jesucristo, de haberlo colgado en una cruz, y les dice que deben de arrepentirse de sus pecados. Ellos hicieron una pregunta extraordinaria, ¿verdad? ¿Qué necesitamos hacer o qué debemos de hacer? Y él les dijo, arrepiéntanse cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo y recibiréis el perdón de pecados y el Espíritu Santo. Allí cayó el Espíritu Santo en ese momento, y entonces todos hablaron en lenguas, y lo más extraordinario pues fue que todos pudieron entender las maravillas de Dios. Pudieron entender que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Él se había levantado entre los muertos verdaderamente, y el mensaje que los apóstoles están predicando ahí habla del arrepentimiento para perdón de pecados, y 3,000 personas aceptaron a Cristo ese día y fueron bautizados. Un poquito más adelante, en el libro Hechos de los Apóstoles, Pedro va a predicar por segunda vez, y vamos a ver a 5,000 personas recibiendo a Jesucristo. Bueno, eso fue algo extraordinario. Esa es la promesa del Padre, y vimos también de que el propósito principal de recibir esa promesa es para empoderar a todo aquel que lo recibe para poder predicar el Evangelio. De ahí en adelante hay una palabra que va a sonar mucho en Hechos de los Apóstoles, y es denuedo. La palabra denuedo dice que ellos recibieron denuedo para predicar la palabra de Dios. Es decir, recibieron fortaleza, recibieron ánimo, se dispusieron a predicar
La palabra denuedo incluye ausencia de cobardía, de temor. Hay un valor increíble y una firmeza increíble para predicar el Evangelio. Así que la venida del Espíritu Santo fue algo esencial y es algo esencial, sigue siendo algo esencial hasta el día de hoy para todo creyente que quiere vivir la vida en Jesús. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos empodera para poder vivir esta vida diaria. Porque la verdad es que cada ser humano somos personas débiles. Somos débiles, somos pecadores, somos pecadores arrepentidos, pero seguimos siendo débiles en cuanto a la carne. Y tenemos una lucha constante para poder ir venciendo cada día todas las tentaciones y todas lo que la carne nos invita a hacer. Es difícil. Sin embargo, entre más consagrados estamos con el Señor y más dependemos del Espíritu Santo, Él nos dará las fuerzas para salir adelante. Esta tarde quiero hablar un poquito sobre el libro de Efesios. Allí está una parte de la promesa del Espíritu Santo. El libro de Efesios capítulo 1 y el verso número 13. Lo voy a leer. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bueno, lo primero que sucede cuando la persona recibe a Jesucristo, yo sé que cuando vimos Hechos de los Apóstoles, vimos de que cuando el Espíritu Santo vino, cayó sobre todos los que estaban allí, empezaron a hablar en otras lenguas y bueno, eso es lo que vimos allí suceder. Mucha gente sigue esperando que suceda exactamente lo mismo, pero la verdad es que ese día la iglesia fue bautizada en el Señor. De ahí en adelante, no podemos esperar que cada persona que recibe a Jesucristo viva una experiencia de ese tipo. La verdad es que la experiencia más importante es aquella experiencia que se vive en el corazón de la persona cuando es salva. Permítame solamente decir que cuando yo fui salvo a mis 19 años, le entregué mi vida a Cristo, después de que el predicador predicó y el coro de la iglesia había cantado, y la verdad es que había cantado una serie de cantos, una cantata, y cada uno de esos cantos se fue encargando de llevarnos a través de los diferentes momentos de la vida de Jesucristo, desde su niñez hasta su resurrección, pasando por la muerte. Fue un mensaje completo y mi corazón lo entendió, mi mente lo entendió y ese día yo le entregué mi vida a Cristo. Eso sucedió en la ciudad de Managua, Nicaragua, la primera iglesia bautista de Managua, Nicaragua, bajo el ministerio del pastor, el reverendo Juan Pablo Tamayo, un gran hombre de Dios, por cierto. ¿Sabe? Ese día recuerdo perfectamente que cuando yo pasé al frente y recibí a Cristo, precisamente la hija del pastor Tamayo vino a mí, Didmara, y me dijo: Rolando, ¿qué sientes? Y yo solo me quedé pensando, ¿qué es lo que siento realmente? Y lo único que yo le dije a ella fue: paz, siento paz en mi corazón. Porque aunque era un joven de 19 años, seguramente mi alma estaba perturbada por el pecado. Pues como cualquier joven pecador, había vivido desordenadamente. Y sabe, eso nos lleva a tener un distanciamiento, una separación con Dios. Y estamos en enemistad con Dios. Así que el día que uno es salvo, recibe la salvación, pero también recibe el Espíritu Santo. Y yo quiero decirle en este momento que eso es lo más importante. La promesa del Padre se cumple exactamente en ese momento. Cuando usted recibe a Jesucristo, cuando usted nace de nuevo verdaderamente. Porque una cosa es quizás hacer una confesión ligera y otra cosa, o bajo una circunstancia difícil tal vez, y otra cosa es verdaderamente que Dios pueda usar una circunstancia de esa para que usted tenga un encuentro personal con Él y usted tenga verdaderamente un nuevo nacimiento. Y cuando eso sucede, todo cambia, mi estimado amigo. Así que yo quiero, y les he contado mi experiencia personal por lo que dice aquí el libro de Efesios. Y escuche lo que dice aquí.
el proceso que nos enseña. Dice, en Él, en Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, si no escuchamos el Evangelio, no puede haber salvación. Necesitamos escuchar el Evangelio y entenderlo. Entenderlo con nuestra mente, tiene que estar bien claro en nuestra mente el Evangelio, y por eso es importante predicar el Evangelio de una forma sistemática para que la gente pueda entender. Y yo le digo que lo primero es exponerse a escuchar el Evangelio. Yo le doy un consejo en esta tarde. No se niegue a escuchar el Evangelio. Tal vez usted diga, pero es que yo no siento nada, o a mí eso no me gusta mucho. Expóngase. Ponga una predicación. Escuche. Tal vez Dios va a usar eso. A lo mejor Dios va a usar este momento para hablarle a usted. Quizás este es su día. Pero escuche. Dice que habiendo oído la palabra de verdad, es la palabra la que va a hacer el trabajo. El Espíritu Santo va a trabajar porque Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, dice la Biblia. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Mi ministerio es predicarle la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. El Espíritu tomará esta palabra y la hará llegar a lo más profundo de su corazón. La palabra de Dios es como espada de dos filos, dice la Biblia. Penetra hasta partir el alma. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que esto es poderosísimo. Hay que oír la palabra de verdad. Y luego aclara que la palabra de verdad es el evangelio de vuestra salvación. Este mensaje del evangelio, decirle que Cristo Jesús murió por usted y que es el Hijo de Dios y que se levantó entre los muertos para darle a usted vida eterna, para perdón de sus pecados. Mire qué lindo. Este es el evangelio que debe de ser predicado y que debe de ser escuchado. Y luego dice, y habiendo creído en Él. Entonces, número uno, hay que escuchar. Número dos, hay que creer en este mensaje del evangelio. Tal vez usted diga, bueno, no estoy seguro en este momento. Sígase exponiendo. Dios está haciendo un trabajo en su corazón. En primer lugar, fue oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y en segundo lugar dice, habiendo creído en Él, en Cristo Jesús, va a suceder lo tercero, y es maravilloso. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si usted ya es un creyente en Cristo Jesús, yo quiero que usted entienda que el día que usted escuchó el evangelio y creyó en el evangelio, ese día usted fue sellado por Dios. Y un sello es símbolo de, o significa, propiedad de alguien. Y cuando somos sellados por el Espíritu Santo, venimos a ser propiedad de Dios. Hay una camiseta que me gusta, que la he visto, que dice propiedad de Dios, God's property. Me gusta esa camiseta y a muchos no les gustará usarla tal vez, ¿verdad? Para no sentirse comprometidos con la gente de afuera, pero hay otros que no, hay otros que lo quieren hacer. Así que fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Yo quiero que usted sepa que Dios le sellará y ese sello no se lo podrá quitar de encima. Una vez que Dios te marca como propiedad suya, venimos a ser verdaderamente algo especial. Venimos a ser hijos de Dios. Mire, mucha gente dice por ahí, bueno, nosotros todos somos hijos de Dios. Pues déjeme decirle en esta tarde, no todos somos hijos de Dios. Somos propiedad de Dios, somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Para ser un hijo de Dios hay que llegar a ser un hijo de Dios. Y yo quiero mostrarle un verso de la Biblia. En el libro de Juan, capítulo 1, y el verso 12. Y se lo quiero leer. Dice así, el verso 11 y 12. A los suyos vino, y los suyos, es decir, el pueblo judío, él dice a los suyos es la salvación. A eso había venido él, a salvarnos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A los suyos vino, y los suyos, quiere decir los judíos, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Ya lo vio? Dice, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creyeron en su nombre. Es decir, una persona que rechaza a Jesucristo no puede ser un hijo de Dios.
Jesús mismo habló a los fariseos, que eran líderes religiosos. Imagínense, cualquiera diría, son personas que buscan de Dios. Y Él les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Qué tremendo. Así que la cruda realidad es que en este mundo o somos hijos de Dios o se es hijo del diablo. No hay otra más. Y eso es lo que Jesús dijo. Ahora, regresemos a nuestro pasaje de Efesios. Él dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, el Espíritu Santo que Dios había prometido. Y finalmente, el verso 14 dice que es las arras. Estas son las arras, el anillo, ¿verdad? Un arra. Cuando mi esposa y yo nos íbamos a casar, y es lo que hacemos todos los matrimonios, ofrecemos anillos, arras de compromiso. Eso significa que va a haber un compromiso entre las dos personas, y en mi caso, pues es un compromiso que ha durado por 40 años. Dice aquí que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un día en que verdaderamente vamos a estar en la presencia de Dios, y ese día, esto es una promesa de que un día estaremos con el Señor, es una promesa de que somos sellados por el Espíritu Santo, y es un adelanto de nuestra herencia. ¿Cuál es la herencia? La salvación de nuestras almas. Esa es la herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Lo que vamos a adquirir es la salvación de nuestra alma para alabanza de su gloria, dice el Señor. Así que esta es la promesa del Padre, y esta promesa es para usted. Esta promesa es para mí y es para usted. Entonces, mi amado amigo y hermano, yo quiero orar por usted, para que usted le entregue su vida a Cristo en esta hora, y para que, tomando usted una decisión, después de haber escuchado el Evangelio de la salvación, y después de haber creído, pueda ser sellado. Y después de eso, usted vendrá a ser propiedad de Dios, un hijo de Dios. ¿Y qué le diré? Por favor, busque una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Y si quiere llamarnos al final de este programa, allí está un número telefónico donde nos puede llamar, y nosotros con mucho gusto estaremos dispuestos a ayudarle en su caminar con el Señor. Permítame orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos trayéndote delante del trono de tu gracia, Señor, las almas que están allá afuera. Todo aquel que ha escuchado este pequeño programa, Señor, te lo ponemos en tus manos para que seas tú, Señor, para que seas tú haciéndote cargo de esas almas y, Padre, dirigiéndolas. Tu palabra dice que tú eres el que nos guía a toda verdad, y sabemos que tú has guiado a estas personas que están al otro lado de la pantalla. Le guiarás a la verdad, y esta es la verdad, tu evangelio, tu palabra, y te los ponemos en tus manos. Si usted quiere, haga esta pequeña oración conmigo. Señor Jesús, te abro mi corazón. Reconozco que soy pecador. Sé que soy pecador. Sé que moriste por mis pecados, y te lo agradezco porque quieres salvarme. Ahora te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y personal Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén.